Hoy, por si acaso, yo les conté ahí lo que pasó con el video de la porra ese. Bueno, por si acaso, por lo menos hay un par de clips de la clase de ayer en la, en la, en el Instagram, por lo menos. Entonces, nosotros nos quedamos acá, ¿verdad? Hablamos de qué es lo que pasa aquí, de cómo es que se regula qué se decide qué se hace con el glucógeno hepático, cuándo se forma, cuándo se elimina. Bueno, cuando se elimina, no cuando se usa. Miren, ¿qué sí me interesa que sepan acá? El glucógeno es una sustancia que está formado por ramificaciones de moléculas de glucosa. El glucógeno está formado por dos tipos de enlaces. Están estos, que son los enlaces lineales, por ejemplo, este y este, que son los enlaces alfa 1, 4. Ahora, de vez en cuando, aparecen estos enlaces que son los alfa 1, 6. ¿Por qué es importante que sepan diferenciar estos enlaces? Bueno, porque tanto cuando se forman a través de una enzima llamada enzima ramificante, tanto cuando se está utilizando el glucógeno, que hay otra enzima llamada enzima desramificante, son las que se encargan principalmente de formar y eliminar estos enlaces. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos en post-absorptive, acabamos de comer, se formó glucógeno. Ya sabemos que cuando se inicia fasting aumenta el glucagón, catecolaminas. Comenzamos a utilizar este glucógeno hepático, mandarlo para afuera, para los alveolos y el tejido neural que tengan una fuente de glucosa constante. ¿Qué sucede? Parte de lo que sucede acá es que luego de formado comienzan a romperse estos enlaces y a liberarse estas moléculas de glucosa. Ahí, como le dije, entraría en juego la enzima desramificante. ¿Por qué le menciono esto? Miren, en el proceso de síntesis, tanto de síntesis como de catabolismo, de liberación del glucógeno, hay diversas enzimas y como hemos visto hasta ahora, cada uno de esos procesos es sugestivo a sufrir de esas proteínas, es propenso a sufrir mutación en el DNA. Y si hay mutación en el DNA, tenemos deficiencia de la enzima. Las principales patologías que nos interesan a nosotros son von Hierke, Pompe, McArdle. Principalmente. Aquí ustedes tienen los sitios de acción de las enzimas asociadas. Ahora, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros? Los diferenciales. ¿Cómo identificar una patología sobre otra? Si todas al final son patologías que están relacionadas con el mismo proceso. Vamos a agarrar esta. Y McArdle principalmente. Ojo, todas son importantes. Yo elijo estas tres porque son las que resumen los diferentes tipos de fisiopatologías relacionadas a las llamadas glucogenosis. Por ejemplo, en el caso de Cori, miren lo que dice ahí, similar to von Hierk. O sea, es bien parecida a otra. Entonces, como son pareciditas, la diferencia
en fisiopatológica es técnicamente la misma. La diferencia entre una y otra es que aquí se acumulan destrinas límites. Destrinas límites es esto. Cuando se acumulan estos pedazos que tienen donde se establecen las ramificaciones alfa 1,6. Entonces lo que nos va a permitir a nosotros diferenciar principalmente Pompe de Cori es que lo que se acumula en Cori son estos fragmentos terminales que se le llaman destrinas límites. Hay problemas con la eliminación de los enlaces alfa 1,6 y los enlaces alfa 1,4 circundantes, dejando nuevamente o acumulándose destrinas límite. Hay problema nuevamente con la eliminación de estos fragmentos terminales del glucógeno. Pero fuera de eso, bien parecido a un Gierke. Miren, ¿qué es importante que sepan aquí? Primero, ¿cuál es la enzima deficiente? Segundo, ¿cómo diferenciar una de otra? Esos son los dos aspectos más importantes. Fíjense, en la enfermedad de von Gierke nosotros tenemos la glucosa 6-fosfatasa deficiente. Nosotros habíamos hablado anteriormente que la diferencia entre la funcionalidad del glucógeno en tejido hepático versus tejido muscular es que el tejido hepático tiene una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. Y lo que hace esa glucosa 6-fosfatasa es que cuando se liberan las moléculas de glucosa a manera de glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfatasa le quita esos grupos fosfato y deja la glucosa libre. Esa glucosa libre puede entonces salir perfectamente a través de los mismos GLUT2 que habíamos hablado, porque son transportadores bidireccionales. Vamos a ponerlo aquí, GLUT2. Pueden salir a circulación, a sangre. Posteriormente servir como fuente energética entre comidas para los RBC y el Central Nervous System. Eso lo sabemos. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, no podemos desfosforilar a la glucosa 6-fosfato, significando que el último paso de liberación de esa glucosa hepática, que proviene del glucógeno, no puede salir. Ahora, nosotros sabemos que principalmente que este es el método inicial de mantener la glicemia en fasting inicial. Así que si no podemos sacar esta molécula de glucosa en fasting inicial, ya sabemos que nos puede presentar eso. Y es fasting hypoglycemia. Hipoglicemia en periodos de ayuno, porque no podemos sacar estas moléculas de glucosa para mantener la glicemia hasta que volvamos a comer, por lo menos en la fase inicial. Pregunta, ¿qué proceso metabólico era que se encargaba de mantener la glicemia en el fasting prolongado? Gluconeogénesis. Ok, gluconeogénesis. ¿Y en qué consiste la gluconeogénesis? O sea, ¿cómo definirían ese proceso? Bueno, la gluconeogénesis es la degradación de la alanina, el lactato y el piruvato Glicerol. y el glicerol para formar glucosa de nuevo. Para formar piruvato y posteriormente formar glucosa. Exacto. Entonces, gluconeogénesis es tomar sustancias no
que no son carbohidratos para transformarlas en un intermediario común, que en este caso es piruvato y posteriormente a glucosa. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los procesos metabólicos que suplen energéticamente a la gluconeogénesis? La pregunta es, ¿cuáles procesos surten energéticamente a estos procesos? ¿De dónde sale la energía en fasting para yo poder hacer esto? En ayuno. O primero, ¿en qué tejido es donde ocurre principalmente la gluconeogénesis? En el hígado. En tejido hepático. Entonces, ¿de dónde obtiene el hígado la energía suficiente en periodos de ayuno para poder hacer este proceso? ¿De qué proceso metabólico? ¿No se acuerdan? Habíamos hablado que en periodos de ayuno el tejido hepático dejaba de utilizar glucosa y comenzaba a utilizar ácidos grasos a través de un proceso llamado beta-oxidación. Entonces, el ATP necesario para suplir estos procesos proviene de la beta-oxidación de ácidos grasos. Y esos ácidos grasos vienen del tejido adiposo. ¿Ustedes recuerdan cómo eran? ¿Cuál es el mecanismo de liberación de ácidos grasos en fasting? O sea, ¿cómo se decidía cuándo sacar y cuándo formar ácidos grasos en el tejido graso? Recuerden que al final es un balance hormonal. Si tenemos insulina más glucosa, eso es igual a, en el tejido adiposo, lipogénesis, vamos a formar. Si nosotros tenemos glucagón, catecolaminas, cortisol, eso es igual, bueno, y bajas concentraciones de glucosa, eso es igual a la activación de una enzima llamada Hormone Sensitive Lipase, lipasa sensible hormona, que causa la liberación del tejido graso, entre comidas, para que el tejido hepático, así como también el tejido muscular, en vez de utilizar glucosa, utilicen ácidos grasos, para dejarle toda esa glucosa a los tejidos que no pueden cambiar de manera adecuada de metabolismo como ellos, principalmente RBC, Central Nervous System. Eso es importante. Entonces, nos quedamos aquí en esto. Entonces, como mencionamos, fasting hypoglycemia es bien importante. Entonces, si nosotros tenemos problemas con la utilización, con la liberación con la correcta utilización del glucógeno, acá lo que tenemos es que evitar ayuno, comidas frecuentes. Sencillo como eso. Evitar ayuno. Comer constante, sobre todo comidas ricas en carbohidratos sencillos, digeribles, para evitar periodos de fasting y posteriormente hypoglycemia. Hay otras características que están relacionadas con von Gierke
que son inherentes a lo que hemos hablado. Una de ellas es que aparece hiperuricemia, que aparecen triglicéridos elevados en sangre. Otra cosa, no hemos hablado de eso, pero el glucógeno aparte de encontrarse en hígado, aparte de encontrarse en músculo, también podemos encontrarlo en fracciones no tan importantes, pero sí considerables en el tejido renal. Y como tenemos deficiencia de la enzima que nos permite la correcta utilización del glucógeno, pues también se ve afectado el sistema renal. Por eso es que en conjunto estas patologías se llaman glucogenosis, condiciones asociadas a la incorrecta utilización de glucógeno. Lo mismo, si aquí nosotros ahora comenzamos a acumular glucógeno y no podemos sacarlo, no podemos utilizarlo, eso va a causar una especie de enfermedad por depósito, hepatomegalia. No podemos sacar el glucógeno. Entonces, en resumen, esa es la enfermedad de von Gierke. Vamos a ver Pompe. De hecho, antes de hablar de Pompe, porque es un poquito diferente Pompe, vamos a hablar de Macardo. La ventaja que tiene Macardo es el nombre. M. En Macardo lo que está disminuido es la miofosforilasa. Miofosforilasa. La miofosforilasa es la enzima que nos permite a nosotros en el tejido muscular utilizar el glucógeno que tenemos acá. Fíjense, son enzimas diferentes. Miofosforilasa músculo, glucosa 6-fosfatasa en hígado. Enzimas distintas. Nosotros habíamos hablado de que la función del glucógeno en el músculo era ¿cuál? ¿Para qué era que servía el glucógeno en el músculo? Para usarlo como energía, pero para utilización muscular. Ok, ¿en qué situación específicamente? Como una situación, vamos a decir, de supervivencia o ejercicio. Ok, pero es así, pero hay unos criterios específicos. ¿Qué es lo que normalmente utiliza el músculo como fuente de energía? Casi siempre. O de manera constante. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes no ha desayunado? ¿O todas desayunaron? Bueno, vamos a asumir, ¿verdad? Por ejemplo, yo no he desayunado. No he desayunado, no he comido nada. Desde, no sé, anoche que me dormí como a las 2:30. Significa que mi tejido muscular no ha recibido, bueno, mi sistema no ha recibido comida desde las 12 de la noche. Entonces, ahora mismo, ¿de qué se están alimentando mis músculos? ¿De dónde sacan ATP? Pues los ácidos grasos. ¿De dónde? Pues la grasa, entonces. Ok, ajá, De la utilizan muscular. ácidos grasos. Entonces, lo que están usando ahora es eso. ¿Qué más está utilizando ácidos grasos? ¿Qué otro tejido está utilizando ácido graso ahora mismo de mi sistema? El hígado está utilizando ácidos grasos. Ahora, ¿qué, qué criterio debe cumplirse para que ahora mismo mi tejido muscular deje de sacar energía de ácidos grasos y comience a sacarlo del glucógeno que tiene almacenado? ¿Cómo pasaría eso? Y pregunto porque eso es importante para entender a Macardo. Miren, la importancia de conocer e integrar
y manejar muchos de los conceptos que hablamos es que directa o indirectamente nos permiten comprender qué es lo que sucede en diferentes patologías. Recuerden que habíamos hablado de que en el sistema muscular normalmente lo que utilizamos es ácidos grasos. Ya habíamos dicho ayer que en el único momento donde se utilizaba glucosa como fuente energética era cuando usted acaba de comer. Después de eso asuma que es ácido graso. Entonces ya nosotros sabemos que cuando viene acá glucosa, o sea, estamos en un periodo absortivo. ¿Qué GLUT tenemos aquí? ¿Cómo es que se absorbe la glucosa en el tejido muscular? ¿Cómo es que se absorbe, Emily? No recuerdo. Yami, ¿cómo es que se absorbe? A través del Bluetooth, ¿no? El GLUT2 se encuentra en hígado y se encuentra en páncreas. Así que aquí hay otro. Los cuatro. GLUT4. ¿Y qué característica tiene el GLUT4? ¿Que necesita de quién para expresarse? Insulina. Necesita insulina y aquí está el GLUT4. El GLUT2 nuevamente lo encontramos en páncreas y en hígado. Bien. Entonces nosotros habíamos hablado que cuando la glucosa luego de comer en presencia de insulina aparecen los GLUT4 en el tejido muscular, entra la glucosa, lo primero que se hace como siempre es producir energía y posteriormente formar glucógeno. Entre comidas, el ATP comienza a salir a expensas de la utilización de ácidos grasos, pero el glucógeno se queda ahí. Entonces, habíamos mencionado de que la única manera, o la mejor dicho, la función del glucógeno muscular es que si yo comienzo a hacer ejercicio o algún tipo de actividad muscular de manera brusca, rápida, y corto por la contracción muscular la circulación de la sangre, aquí nosotros tenemos vasos sanguíneos, y cuando los músculos se contraen dijimos que podemos ocasionar hipoxia dentro del músculo, porque comprimimos los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros comenzamos a contraer muy fuerte los músculos, disminuye la perfusión, por ende disminuye la cantidad de oxígeno que llega al tejido. Y si no tenemos oxígeno disponible y tenemos que producir energía, no podemos hacerlo a través de la utilización de ácidos grasos, porque la beta oxidación es un proceso totalmente dependiente de la utilización de oxígeno. Necesita oxígeno, pero en esta circunstancia específica no hay suficiente oxígeno disponible, secundario a la contracción muscular sobre el lecho vascular, significando que tenemos que buscar una manera de producir energía con poco oxígeno o ninguno. Y quien nos ofrece eso es la glucosa. Recuerden que la glucosa la podemos metabolizar de manera anaerobia. Nosotros podemos de manera anaerobia producir ATP y un byproduct que es ácido láctico. Eso lo mencionamos ayer. Que ese ácido láctico era el que nos daba los sores y los cramps musculares luego de ejercicio, sobre todo si no hubo un correcto calentamiento. Entonces, el glucógeno muscular nos sirve como fuente de ATP cuando hay algún tipo de ejercicio extenuante o hubo un periodo de contracción exagerada, de contracción rápida, sin previo calentamiento. El ejemplo que le di ayer fue salir huyendo. Usted tiene que salir huyendo ahora donde usted tiene principalmente el ATP, sus músculos, para permitirle a usted llegar a un sitio a salvo, es principalmente el glucógeno que se encuentra muscular, porque es el único que podemos utilizar de manera anaerobia en esa circunstancia para producir ATP
en ese momento. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque en McArdle nosotros tenemos deficiencia de la miofosforilasa. La miofosforilasa es la enzima que nos permite a nosotros la correcta utilización de estas moléculas de glucosa. Por ende, si tenemos glucógeno, pero no podemos utilizarlo, significa que no se cumple este proceso del que hablamos. Y la sintomatología precisamente que vamos a ver en estos pacientes es que vamos a ver principalmente niños que cuando comienzan a hacer actividad física, cuando por ejemplo en el colegio lo ponen a hacer algo en educación física o cuando intentan hacer algún tipo de deporte, primero, tienden a dolerle mucho los músculos, sores. Segundo, pierden rápidamente la fuerza muscular. Tercero, recuperan la fuerza muscular cuando ingieren carbohidratos o luego de un periodo de acondicionamiento. Esa es la enfermedad de McArdle. No podemos utilizar el glucógeno. Por ende, desarrollamos una especie de fatiga rápida muscular. Eso es lo que ustedes van a ver. Mírenlo aquí. Intolerancia de ejercicio. Disminución del tono muscular. Eso es bien importante. Bien importante. Como les mencioné, posiblemente una de las cosas más importantes sea reconocer este llamado el second wind effect, que es lo siguiente: el niño se pone a hacer ejercicio, se cansa súper rápido, de una vez se cansa, le duelen los músculos, pierde fuerza muscular, él se sienta, espera un ratico, después comienza ese ejercicio de nuevo y ya todo sigue relativamente normal. Se llama second wind effect. Y lo que sucede en ese periodo es que aquí en el sistema cardiovascular ocurren adaptaciones que permiten posteriormente que llegue mejor perfusión. Eso lo llamamos en cardiovascular. Los mecanismos de regulación intrínseca de los vasos sanguíneos. Comienza a ocurrir vasodilatación, esa vasodilatación trae más sangre, más oxígeno, ya entonces no tenemos tanto problema con seguir utilizando ácidos grasos. El problema es inicial, como le dije, cuando uno tiene que salir huyendo, cuando tiene que hacer algo rápido con los músculos, que quien nos da la energía ahí es este glucógeno. O como le dije, mejora también la sintomatología cuando se administra en ese preciso momento, cuando se va a comenzar algún tipo de ejercicio extenuante, carbohidratos. Porque ya usted lo está dando de manera directa. O sea, viene y llega esa glucosa aquí, súper chévere, y de una vez se utiliza de manera anaerobia. El problema es con la utilización de la que tenemos guardada, por deficiencia de la miofosforilasa. Eso es bien importante. ¿Qué era lo otro que tengo que decirle? Sí. Aquí hay algo interesante con el músculo. Si el músculo, sobre todo en estos momentos de ejercicio, donde se necesite hacer ejercicio extenuante, no se le dan los aportes necesarios energéticos, comienza a sufrir el tejido muscular. Comienza a destruirse tejido muscular. Y el tejido muscular tiene un análogo de hemoglobina llamado mioglobina. La mioglobina es un marcador de daño muscular. Cuando usted ve de que mioglobina en sangre, eso es porque ha ocurrido destrucción muscular. El problema de esa mioglobina es que puede llegar a los riñones y causar insuficiencia renal aguda. La mioglobina, así como la hemoglobina, son tóxicas a nivel renal. Es que eso es bien importante. Bien importante. Y yo creo que ya, nuevamente el nombre de las enzimas y demás es importante.
Y sí, eso es macabro. Pompe. Pompe es una enfermedad lisosomal. Oigan bien, lisosomal relacionada a la utilización al desdoblamiento de remanentes de glucógeno. Pompe, fíjense, la gran mayoría de las glucogenosis o van a afectar a tejido hepático o a tejido muscular, que son principalmente los tejidos que se encargan de metabolizar, de manejar glucógeno. Ahora, en la enfermedad de Pompe específicamente, el tejido que más se ve afectado es el tejido cardíaco. Y es por deficiencia de la llamada maltasa ácida, que es una enzima lisosomal. En algunos tejidos, si no todos, parte del glucógeno, sobre todo el glucógeno remanente, que no se llega a utilizar, es eliminado a través de los lisosomas. Y como todo, necesitamos enzimas para eso. En la enfermedad de Pompe, está deficiente en los lisosomas las enzimas que se encargan de desdoblar el glucógeno. Y como vamos a ver en un momento, cada vez que no se puede eliminar algo dentro de una célula, eso se convierte en una enfermedad por depósito. Eso es en lo que se convierte Pompe. El principal tejido afectado, corazón, desarrollándose miocardiopatía dilatada de manera temprana y siendo esta misma la causa de muerte principal. Miren, vamos a buscar dilated cardiomyopathy. Miren esto, pone grande el corazón. Pompe. Miren acá, grande la cavidad. A ver. Un poquito más adelante en cardio que vamos a ver esto, los tipos de miocardiopatías, la hipertrófica, la dilatada. Pero eso es lo que me interesa que vean ahora. Miocardiopatía dilatada, que lleva a insuficiencia cardíaca temprana. Ese es Pompe. Eso es bien importante. Bien importante. Por si acaso, en Pompe se ven afectados todos los tejidos que manejan glucógeno. Pero principalmente el que más se ve afectado es el tejido cardíaco. Eso es bien importante de Pompe. Pompe disease. De hecho, hay una película de esta enfermedad, de unos padres buscando la cura para el niño que tiene Pompe. Creo que se llama así mismo, de hecho. Pompe. ¿Tienen alguna pregunta de glucogenosis? No. Sí. Miren, glucogenosis. ¿De qué glucogenosis? Lysosomal storage diseases son estas. Estas son una serie de patologías que cumplen el criterio de botellita rica, como dicen. Son cosas que ustedes tienen que memorizarse. Son cosas que hay que aprenderse así, que no hay mucha ciencia. Lo que sí podemos hacer aquí es algunos énfasis, algunos versos. Como siempre, sus características generales, la enzima deficiente que se acumula y el patrón de herencia es importante. La ventaja que tiene esto es que literalmente toda esta enfermedad usted la tiene que considerar autosomal recessive, excepto Fabry, que es X recessive. Esa es como la facilidad que tiene eso.
Luego tiene que aprenderse como le dije, sus enzimas deficientes y lo que se acumula. Sufren de preguntar mucho estas enzimas. Le ponen el cuadro patológico y le preguntan cuál es la enzima deficiente, o qué es lo que se acumula, o cuál es el patrón de herencia, o cuál es el riesgo de que un descendiente de una persona que tiene esta patología desarrolle el cuadro patológico. Usted viene ahí y fue, agarra. Dice, se acuerda, mire, nosotros somos de receso, vamos a hacer el cuadro de Punnett. Sencillo como es. Ahora, como le dije, sí tenemos algunos highlights que hacer. Miren, lo clásico es... Déjame agarrar esto. Un clásico versus de esto son estos dos señores. Oh, ¿dónde lo puse? Míralo aquí. Son estos dos señores de acá. Nieman Pick versus Tay-Sachs. ¿Ustedes están viendo eso que ustedes están viendo ahí? Cherry Red Spot o mácula. Vamos a buscar una mácula. Siempre que ustedes vean un aspecto patológico, busquen lo normal. Mira acá. Optic disc, mácula. Eso es en fundoscopía de ojo. Lo normal es eso que usted vea como un área tenue, oscura, en la fundoscopía y que eso corresponde a la mácula. Ahora, fíjense que la mácula, vamos a traerla para acá. Fíjense que la mácula es, o sea, usted ve que esto es más oscuro que todo lo otro, pero que sencillamente se va como difuminando a medida que se expande. Eso es lo normal. Aquí en Tay-Sachs lo que nosotros estamos viendo es como si literalmente la mácula estuviese concentrada en un solo punto y no se ve ese efecto de difuminación. Eso es lo que se llama Cherry Red Spot o mácula. ¿Cuál es el detalle de esto? Eso que ustedes están viendo aquí se ve en Nieman Pick y en Tay-Sachs. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Se ven ambas. Se ven ambas. ¿Cuál es el detalle? Nieman Pick tiene Cherry Red Spot mácula y también tiene hepatoesplenomegalia. Eso no sucede en Tay-Sachs. Fuera de eso, aunque hay una que otra diferencia, considere ambas patologías iguales. La progresión natural de la enfermedad es un niño que comienza aparentemente en los primeros meses a desarrollarse de manera normal, entre comillas, y a partir de los primeros meses, como que literalmente hay un stop en el desarrollo, sobre todo en la parte neurohormonal. Aparte de eso, lo que le dicen es, oh mira, apareció un Cherry Red Spot o mácula. O tiene problemas con el desarrollo y tiene un Cherry Red Spot o mácula. Ah, pero ese es Tay-Sachs. Eso es deficiencia de exosaminidasa. Y lo que se acumula es gangliósido tipo 2. Mira, hay deficiencia, exosaminidasa. Y lo que se acumula es gangliósido GM2. Oh, qué bien. Oh, mira. Aparte de tener el Cherry Red Spot o mácula, también tiene hepatomegalia. Es hepatoesplenomegalia, pero regularmente a lo que más se refieren es a hepatomegalia. Ah, bueno, pues entonces ya esto es Nieman-Pick disease. Aquí lo que tenemos es deficiencia entonces de esfingomielinasa. Y lo que se acumula es esfingomielina. Sencillo como eso. Así como hablábamos en Marfan y en homocistinuria sobre la desviación del lente, si era para arriba y hacia afuera o para abajo y hacia adentro, que era lo que muchas veces nos iban a dar como dato
para hacer la diferenciación entre las dos patologías. Eso mismo pasa aquí con Niemann-Pick y Tay-Sachs. Utiliza mucho el hallazgo de la hepatomegalia para forzarlos a hacer el diagnóstico diferencial. Así que eso es bien importante. Esto es botellita, esto es botellita, esto es botellita. En Gaucher hay algo. Deficiencia de glucocerebrosidasa y lo que se acumula es glucocerebrósido. Eso que ustedes están viendo aquí es bien interesante. Es el macrófago de Gaucher. Déjame buscar una. Hay imágenes mejores como esta. Esta me gusta más. Y esta. Pero esta se ve muy chula. Eso que ustedes están viendo ahí es el llamado macrófago crumble tissue paper. Crumble tissue paper. Como papel, eso mismo. Eso, como un papel cuando uno hace eso con el papel. Supuestamente así es que se ve eso. Eso es bien característico de Gaucher. ¿Qué otras cosas van a encontrar ustedes en Gaucher? ¿Qué es lo que lo hace interesante? Que la principal afectación que tienen es en hueso. Gaucher, lo que ustedes van a ver principalmente es, miren, Gaucher, ustedes tienen que sospecharlo cada vez que ustedes le digan que tienen un paciente con bone pain, dolor en los huesos, que tienen pancitopenia. Pancitopenia es que todos los linajes celulares están para abajo. ¿Qué tiene el eritrocito bajo? ¿Qué tiene los neutrófilos bajos? ¿Qué tiene los leucocitos bajos? ¿Qué tiene la plaqueta baja? Todo lo que sale de la médula ósea está abajo. Bajo, no ausente por si acaso. Porque un poquito más adelante vamos a hablar de anemia plástica, vamos a hablar de aplasia medular, bla, 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 bla. Pancitopenia, todo para abajo. Pan, todo, cito, células. Todas las células del bone marrow para abajo. Y aparte de eso, clásico hepatosplenomegaly. Eso es Gaucher. Glucocerebrosidasa es la enzima deficiente y lo que se acumula es glucocerebrósido. Sencillo como eso. Hallazgo patológico, crumble tissue paper. Macrophage. Le voy a hacer una pequeña recomendación. Cada vez que usted vea que a ustedes le presentan una imagen con un hallazgo característico de una patología, apréndase eso. Porque en cualquier momento se lo pueden poner. Le pueden poner una enfermedad de Gaucher y decirle, no, mira, que encontramos esto. Y que al muchacho le duelen, le piedra los huesos. Ya, eso es Gaucher por todos lados. Entonces, cada vez que ustedes vean una imagen con un hallazgo patognomónico o sugestivo de una patología, eso es importante. Cada vez que ustedes vean una imagen o una descripción escrita histológica, eso es importante. Lo van a ver en algún momento, se lo van a poner o para embromarlo o para darle la respuesta. Sencillo como eso. Aquí en Niemann-Pick, lo que nosotros vemos también es otro hallazgo histopatológico. Déjame ver si encuentro Niemann-Pick macrophage. Míralo aquí, este me gusta más. Míralo aquí, un macrófago que se ve como que está lleno de gotitas de grasa. Ese es bien chulo. O sea, me gusta más que estas imágenes que ponen aquí. Esta es más característica de Niemann-Pick. Y lo mismo, fíjense que cada vez que nosotros vemos algo, lo primero que yo hago es, miren, lo primero que yo hago es venir a buscar una imagen normal. De hecho, este macrófago se ve como medio
granular. Esto parece más un macrófago. Pero está bien. Mira, este se ve bien. Este se ve mucho mejor. Cada vez que yo busco un aspecto patológico, busco siempre la imagen normal de comparación. Es bien importante eso. Porque si usted quiere identificar los aspectos patológicos o decir, pero mira, esto que nosotros estamos viendo acá, que parece como gotita de grasa, eso no es normal. Porque el macrófago, miren cómo es que se ve. O si nosotros estamos buscando o si estamos buscando, no fue aquí, lol, fue aquí, míralo ahí. O si estamos viendo el macrófago de Gaucher, mira, si es que se ve normal, entonces estas figuras son anómalas, son importantes. Busquen siempre sus imágenes normales. Eso es bien esencial aquí. Lo otro, como le dije, ya es botellita. Ahí no hay ciencia, no hay con qué comparar. Y nuevamente la presentación de Gaucher es bien particular. Denme un segundito, por favor. Pues sí, entonces, como ustedes vieron, lo principal es concentrarse en las patologías, bueno, aprenderse todo, ¿verdad? Como siempre. Pero lo principal es ponerle mucha atención a estas patologías que tienen características similares, porque como les comenté, eso es algo que ustedes van a ver mucho. Patologías que tienen solapamiento y que aquí le van a hacer un lío con las dos. Le van a poner cosas similitudes y le van a poner diferencias. Y le van a poner A, Tay-Sachs, B, Niemann-Pick, y las otras le van a poner un regalo de disparate. La dificultad va a ser en esa, en si usted sabe cómo diferenciar una de otra. Niemann-Pick y patosplenomegalia. Los dos tienen cherry red spot o macula. Este tiene cherry red spot y no tiene ningún indicio de patomegalia. Tay-Sachs. Sencillo como eso. Más difícil de ahí no es. El asunto es que aparte de usted saber eso, saberse esto. Porque como le dije, no se sorprendan si le ponen, en vez del diagnóstico patológico, lo que le preguntan es cuál es la enzima deficiente, que es lo más probable. Porque así lo obligan a que usted sepa cuál es la patología y que segundo sepa cuál es la enzima deficiente. Es una pregunta de segundo nivel. O que le pregunten qué se acumula. ¿Qué se está acumulando? Eso es bien importante. Y son los cuidados que tienen que tener con estas patologías. Ya después, como le dije a las otras, una botellita bien rica. Más nada. Memoria. Mana, ahí no hay... aquí no hay nada que ustedes no puedan leer tranquilamente. Nada que hacer. Miren, Horler y Hunter. Estas dos son enfermedades clásicas también. Las únicas dos mucopoliosacaridosis que vamos a ver. Tienen que tener mucho cuidado con las enzimas porque los nombres son casi igualitos. Tienen que tener cuidado con el inheritance mode. Como ven, en ambas se acumulan lo mismo. Entonces, con este tipo de patología donde usted ve que la enzima se llama casi igual, que se acumula lo mismo y que los aspectos patológicos son igualitos, tiene que tener mucho cuidado. Por eso mismo. Porque lo van a utilizar en su contra. Una manera fácil de usted diferenciar entre Horler y Hunter es la siguiente. Te ven aquí y dicen, mira, Horler. Developmental delay, skeletal abnormalities, outer obstruction, corneal clouding, hepatosplenomegaly. Ok, entonces aquí me dice Hunter es mild Horler, o sea, esto, milder, más aggressive behavior, sin corneal clouding.
Entonces, una manera fácil en la que yo me aprendí esto es lo siguiente. Horler, el que tiene todo. Hunter, cazador. Un cazador tiene que ser agresivo y tiene que poder ver. Así fue que yo me lo aprendí. Para no bromarme en mi vida. Ahora, no agresivo, corneal clouding, developmental delay, hepatosplenomegaly, Horler. Sencillo como eso. Esa misma utilicé, como ven acá, para las enzimas. Ve una T, Hunter. Ve una L, Horler. Sencillo. Pero fuera de eso, como le digo, tienen que ser bien cuidadosos. Sobre todo porque ya aquí, sobre todo en el modo de inheritance, como que no hay mucho truco. O sea, hay que aprenderlo así ya. Que se acumula también es importante. Como le dije, le pueden poner una patología, le pueden poner una descripción patológica. Y nuevamente, lo obligan a que usted tenga que hacer diagnóstico y que arriba de eso identifique qué es lo que se acumula. Ahora no se pueden equivocar con eso. Y tienen que tener mucho cuidado. Porque le digo, lo más chulo de estas patologías es o usted se embroma o son puntos regalados. No hay punto intermedio. Ya usted tiene que asegurarse de eso, que sean puntos regalados. Ok, miren, aquí en el metabolismo de los fatty acids, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan de acá? ¿O qué es lo importante que ustedes sepan de acá? Miren, los ácidos grasos. Bueno, vamos a entrar esto para acá. Esto no tiene que ser complicado. Miren, lo que nosotros estamos viendo aquí es la dualidad entre la síntesis, ya hemos hablado de eso, lipogénesis y degradación de ácidos grasos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? La síntesis ocurre principalmente en el citosol y ocurre cuando hay insulina, que ya sabemos que es la hormona de la formación de sustancias de reserva, y cuando hay un exceso de citrato. Ese citrato viene del ciclo de Krebs. Mucho citrato del ciclo de Krebs indica hay mucha energía, estamos pasados, tenemos ya energía suficiente, vamos entonces a guardar. Y ya nosotros vimos que la lipogénesis es el proceso mediante el cual nosotros cogemos el exceso de glucosa y lo convertimos en ácidos grasos. Sencillo como eso. ¿Qué sí tenemos que saber? Como ven acá, el citrato es producto del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre dentro de la matriz mitocondrial. Entonces nosotros tenemos que sacar ese citrato a citoplasma, que es donde ocurre el proceso de síntesis de lípidos. Y eso es a través de la lanzadera, shuttle en español, la lanzadera de citrato. Sencillo como eso. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan de aquí? Acetil-CoA carboxilasa. Carboxilación. Cada vez que ustedes vean adición de carbono, biotina. Eso lo hemos hablado. Literalmente ácido graso es, tú te agarras y coges un carbono, pégale otro carbono, después otro carbono, después otro carbono, después... Y seguir pegando carbono, literalmente, a través de la acetil-CoA carboxilasa. Literal, eso es lo que es síntesis de ácido graso. Hasta que usted llega a 15 o 16 carbonos. Palmitato, 16 carbonos. Ácido esteárico, 15 carbonos. Ya. Sencillo como eso. Sencillito como eso. ¿Qué sí usted tiene que saber? Antes de hablar de regulación, degradación. Ya nosotros sabemos que cuando tenemos ácidos grasos, son una manera de reserva energética. Y que para utilizarlo, pues tenemos que degradarlos. Eso es lo que hacemos en lipólisis. Esto es lipogénesis, esto es lipólisis.
Ya nosotros sabemos también que quien dirige, quien decide cuándo se sintetiza y cuándo se degrada es el background hormonal. Hay insulina, vamos a formar. ¿Por qué? Porque la insulina indica que hay glucosa disponible. Porque vemos que el principal estímulo para la secreción de insulina es glucosa a través del glutón. Entonces, hay glucosa, insulina. Hay insulina, utilización de glucosa y aguardar. Lipogénesis. Ahora, disminuye la glicemia, disminuyen los niveles de insulina, comienza a subir toda la enzima contra las, enzima no, hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona del crecimiento, y todas estas hormonas lo que hacen es estimular todo lo contrario a insulina. En este caso, insulina forma ácido graso, pues todas estas hormonas, degradación de ácidos grasos, lipólisis. ¿Qué nosotros tenemos que saber aquí? Que los ácidos grasos se unen a coenzima A través de la faricil-CoA sintetase para formar fatacil-CoA. Ese fatacil-CoA, miren, por otra lanzadera, la carnitin shuttle no es citrato, es carnitin. La carnitina es un transportador de ácidos grasos, de citosol a mitocondria. Miren acá que hemos hablado mucho de ella ya. Fatty acid CoA. Mírenlo aquí, fatty acid CoA. Fatty acid CoA. Entra beta-oxidación. ¿Qué es lo que hace beta-oxidación? Produce acetil-CoA. Eso nosotros lo vimos cuando hablamos de metabolismo de los carbohidratos. En fasting. Dijimos que inicialmente ese acetil-CoA iba al ciclo de Krebs. Se produció ATP necesario, energía necesaria. Pues ahora derivamos el acetil-CoA a producir ketone bodies. ¿Se acuerdan cuáles son los cuerpos cetónicos? Yo voy a decir uno. Acetona, acetoacetato y... Acetona, acetoacetato y el otro que es el más rarito, beta-hidroxibutirato. Veral. Beta-hidroxibutirato. ¿Y cuál era la función de esos ketone bodies? ¿Qué era lo que hacían ellos? Los cuerpos cetónicos son paquetitos de acetil-CoA. Y esto lo que nos permitía a nosotros era mandar estos paquetes de acetil-CoA listos para entrar al ciclo de Krebs, principalmente al sistema musculoesquelético. Principalmente a músculo en general, en periodo de fasting prolongado. Una fuente de energía muscular. Y la acetona, ya nosotros dijimos que, aunque es un cuerpo cetónico, es bien volátil, cuando llega a los pulmones sale. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan acá? Bueno, esto, que conozcan la acetil-CoA deshidrogenasa. Una pregunta, aquí alguien aquí es de, ¿cómo se llama este sitio? De Salcedo. No. ¿Alguien conoce esta fruta? Se lo comen mucho en Salcedo. Me parece que Salcedo, Tenares, La Vega, por ahí. A eso le llaman por ahí sesos. Ellos agarran esa matica. No es que tiene mucha carne tampoco, o sea, mucha pulpa, pero le sacan esto, lo hierven, le quitan la semilla, lo hierven y eso se lo comen. Esto es muy popular también en Jamaica. En Jamaica comen mucho esto. Y le menciono esto porque este asunto, ¿cómo es que se llama? Jamaican vomiting sickness. Jamaican vomiting sickness. Ah, mira, esto lo vi yo estos días en un supermercado por aquí. Voy a ver si un día te lo compro. Lo único que no me gusta el precio, de que como $15 por esa vaina. Yo, bueno, me voy a quedar con el gusto.
porque no creo que sepa muy bueno eso tampoco, menos enlatado. Pero en fin. Le menciono esto porque el Aki Fruit, que es esta cosita de acá, tiene un aminoácido muy interesante que se llama hipoglicina. La hipoglicina es un inhibidor de la acetil-CoA deshidrogenasa. La acetil-CoA deshidrogenasa es lo que nos permite a nosotros obtener energía a través de la beta-oxidación. Y ya nosotros sabemos que la beta-oxidación es esencial para proveer al hígado energía entre comidas. Y ya nosotros sabemos que para hacer glucogenólisis, gluconeogénesis, nosotros necesitamos ATP. Entonces, uno de los hallmarks de la intoxicación por esta fruta es hipoglicemia entre comidas. Y la razón de la hipoglicemia es que si tú inhibes la beta-oxidación, no tienes ATP necesario para suplementar estas vías que son las que nos permiten mantener la glicemia entre comidas. Bien interesante eso. Aki Fruit se llama. Aki. ¿Qué iba a decir? Yo creo que ya eso, miren, carnitin. ¿Qué tienen que saber? La carnitina, como mencioné, es una proteína, una lanzadera, un transportador que nos permite traer ácidos grasos del citosol a mitocondria. ¿Qué tienen que saber? Los ácidos grasos, creo que lo habíamos mencionado, se dividen en dos grandes grupos: cadena corta, cadena media, cadena larga. Los ácidos grasos que utilizan la lanzadera principalmente son los de cadena larga. Los de cadena corta y media pasan así mismo ya. Eso es bien importante. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Carnitin shuttle. Si nosotros tenemos deficiencia de carnitina, no podemos traer los ácidos grasos, sobre todo de cadena larga, al sitio donde se realiza beta-oxidación. Ya nosotros sabemos que a través de la beta-oxidación es que nosotros obtenemos ketone bodies. Y también sabemos que la beta-oxidación es lo que provee de energía para hacer glucogenólisis y gluconeogénesis. Entonces, una persona que tenga problemas con la carnitina va a desarrollar algo llamado hipoketotic hypoglycemia entre comidas, o fasting hypoketotic hypoglycemia. Hipoglicemia porque no tiene energía suficiente el hígado en fasting para soportar estos procesos metabólicos. Y lo segundo, si no podemos traer ácido graso para acá, no podemos hacer ketone bodies. Entonces vamos a tener cuerpo cetónico bajo e hipoglicemia en periodos de fasting. Eso es lo más característico de acá, de carnitin deficiency. Otra cosa que tienen que saber: las acetil-CoA deshidrogenasas también se dividen dependiendo de qué tipo de ácido graso metabolicen. Está la acetil-CoA deshidrogenasa de cadena corta, de cadena media y cadena larga. ¿Qué sucede? Hay otra patología que es esta de aquí, la medium chain acetil-CoA dehydrogenase. Tiene lo mismo que nosotros mencionamos, o sea, la misma fisiopatología dentro de lo que mencionamos. La única diferencia es que aquí se acumulan en, sobre todo en citosol, los ácidos grasos de cadena larga. Y aquí en medium chain acetil-CoA dehydrogenase deficiency, principalmente se acumulan en sangre. En ambas patologías lo que usted sencillamente tiene que hacer es evitar fasting nuevamente. Porque el problema ocurre es la inestabilidad metabólica es sencillamente secundaria a los procesos que tienen lugar en fasting, en ayuno. Sencillito como eso. De las dos, esta es un poquito más severa, diríamos. Como ven acá: seizures, coma, liver dysfunction, hyperammonemia.
Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de esto, del síndrome de muerte súbita de los infantes. Por si acaso, les aclaro desde ahora, el síndrome de muerte súbita de los infantes es algo sencillito. Es una mamá que agarra, que pone a un muchacho a dormir y que al otro día lo encuentran muerto. Y ya, no pasó nada. No hubo gritadera, no, se murió ya. No se sabe exactamente por qué eso pasa. Hay factores asociados. Uno de esos factores asociados es esto: medium chain covalent dehydrogenase deficiency. Para que no crean que eso es una causa de esto, no. Es una de las patologías asociadas, sencillamente. Miren, esto es importante. Creo que lo habíamos mencionado cuando hablamos de glucosa 6-phosphate dehydrogenase deficiency, de que habían ciertos tejidos que preferencialmente sintetizaban ácidos grasos, que utilizaban NADPH. En este proceso se utiliza NADPH, aquí NADPH. Y eso, es bien importante que tengan en cuenta cuáles son los tejidos que más utilización de esta vía tienen. Sobre todo del liver, eso nosotros lo vamos a hablar próximamente. Pero tienen que poner, y adipose tissue se cae de la mata, pero tienen que tenerme bien pendiente las mamas. Sobre todo cuando están produciendo leche materna. Le mencioné en estos días que la leche materna es bien rica en ácidos grasos. Cuerpo cetónico. Miren, lo único que nosotros tenemos que mencionar aquí de cuerpos cetónicos es lo siguiente. Ya nosotros sabemos dónde se producen. Y ya sabemos quiénes son. Ya sabemos el asunto de la acetona, que se elimina vía respiratoria. Y ya sabemos que los cuerpos cetónicos primordialmente son utilizados en tejido principalmente muscular. También sabemos que si el fasting dura muchos días, una semana, 5, 6, 7 días, también se comienzan a utilizar los cuerpos cetónicos en el tejido neural, cerebro. Ya hablamos de eso. Es importante que conozcan estas enzimas, sobre todo por el solapamiento del nombre. Hidroximetilglutarilcoa reductasa, síntesis de colesterol. Hidroximetilglutarilcoa liasa, producción de cuerpos cetónicos. Eso es bien importante. El único tejido del cuerpo que tiene hidroximetilglutarilcoa liasa es el tejido hepático. El único tejido que produce cuerpos cetónicos es el hígado, porque es el único que presenta esa enzima. En cambio, hidroximetilglutarilcoa reductasa, que para producir colesterol, es una enzima que se encuentra en todos los tejidos que utilizan, que producen colesterol. Gónadas, corteza adrenal, el mismo hígado, donde sea que se produzca colesterol. Entonces eso es bien importante. Bien importante. Creo que ya. Sí. Por si acaso, cuando ustedes ven que aparecen cuerpos cetónicos en una persona, regularmente los cuerpos cetónicos son indicativos de una persona, estamos hablando de una persona normal, regular, que no tiene ninguna dieta rara, nada de eso. Son indicativos de que se ha durado mucho tiempo sin ingerir nutrimentos de manera adecuada. ¿Por qué le menciono esto? Cada vez que ustedes, por ejemplo, vean a alguien donde usted sospeche de algún trastorno alimenticio, usted puede hacer cuerpo cetónico para ver si, por ejemplo, en el caso de anorexia, uno de los tipos de anorexia es la anorexia restrictiva, donde la persona deja de comer ya, literal. Si usted sospecha de que una persona puede tener eso, usted le puede mandar ese cuerpo cetónico y decir,
Mentira, no comiste ayer, porque mira, tú tienes cuerpo cetónico o algo así. En otro escenario donde eso es bien importante es en hiperemesis gravidum. Ustedes saben como que en el primer trimestre la mujer tiende a vomitar mucho. Parte importante de esto es que a veces la frecuencia de los vómitos, y a veces pasa que comen y vomitan, comen y vomitan, comen y vomitan, y duran una semana comiendo y vomitando. Si ustedes ven eso, eso se llama hiperemesis grávida, o hiperemesis gravídica en español. Si ustedes ven eso y da cuerpo cetónico positivo, a esa mujer hay que agarrar e ingresarla para controlar los síntomas de vómito. ¿Por qué? Porque si hay cuerpo cetónico positivo significa que aunque ella esté entre comillas comiendo, no está absorbiendo nada. Lo está vomitando todo. Entonces se ingresa para darle su fluido, estabilizarla, darle antieméticos y asegurarse de que esté comiendo bien. De que esté bajando la comida, como dicen. Bueno, los cuerpos cetónicos son buenos indicadores del estado metabólico. Nos dicen qué ha pasado ahí en los últimos días con ese cuerpo respecto al consumo y utilización de energía. Son bien importantes. Esto que ustedes están viendo acá es sencillamente representación de cositas que hemos hablado. De hecho, yo creo que esta imagen es nueva. Miren acá, lo mismo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué pasa cuando usted está en ayuno? ¿Qué pasa cuando usted acaba de comer en el adipocito? Eso ya nosotros hablamos. Desde el background hormonal, etcétera. Oh, miren qué interesante. Esto sí es bien importante. Miren acá. Primero acá. Nosotros vamos a ver muchos gráficos. Y parte de las cosas que vamos a aprender con los gráficos es a cómo leerlos. Miren, cada vez que ustedes vean un gráfico, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver dos cosas. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. En el eje de las X siempre se ponen las constantes, las cosas que usted no maneja, las cosas que van a ser así siempre. Por ejemplo aquí, tiempo constante, va para adelante. No depende de cómo usted lo mida, no, nada. Es tiempo. Por eso está aquí en el eje de las X. En el eje de las Y siempre lo que se pone es lo que usted no sabe, lo que no es constante, lo que usted quiere medir, lo que usted no sabe bien qué es lo que va a pasar con eso. ¿Qué es esto? Voy a apagar esto. Ya. Lo que usted no sabe qué va a pasar. Y las líneas que se describen son las llamadas funciones, que es la relación entre lo que se representa en Y lo que se representa en X. Por ejemplo, aquí lo que dice porcentaje de energía máxima por fuente. Entonces, lo que aquí está descrito es qué cantidad de energía por unidad de tiempo da cada uno de los diferentes procesos que nos pueden aportar energía. Sencillo. Entonces, aquí tenemos la función de performance, que nos va a decir qué tanto rendimiento nos da cada aporte de energía. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos con el primero. Imagínense que ustedes están sentados y se paran a hacer algún tipo de ejercicio. Lo que nosotros estamos viendo acá es que en los primeros 2 segundos de comenzar algún tipo de actividad, se consume todo el ATP del tejido muscular. O sea, es una fuente lábil, es una fuente que no dura mucho, pero que está ahí. Entonces, en los primeros segundos, quien te da a ti la mayor parte de la energía es el ATP. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que a medida que caen
las concentraciones de ATP, comienza a entrar en juego otro señorito para darnos un poquito más de tiempo relacionado a la cantidad de energía disponible, que es creatina fosfato. La creatina fosfato es una proteína que hace lo siguiente: ATP. Ya nosotros sabemos que cuando utilizamos ATP, lo que obtenemos es un pirofosfato que sale y ADP. De ATP a ADP, adenosín trifosfato, adenosín difosfato y liberación de un pirofosfato. ¿Qué sucede? Lo que hace la creatina fosfato es esto. La creatina fosfato, ese fosfatico que está ahí, ese grupo fosfato se lo da al ADP, convirtiendo el ADP en ATP y permitiendo la correcta utilización de energía. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es que luego de que se acabe el ATP, o mejor dicho, a medida que se va acabando el ATP, comienza la creatina fosfato a refosforilar ese ADP que se está generando aquí. Aquí hay mucho ATP, aquí hay mucho ADP. Mucha energía, poca energía. Dependiente de ATP, claro. Ahora, fíjense aquí quién entra en juego. A medida que estos dos procesos van supliendo energía, hay otro que va subiendo, que es la utilización anaerobia de energía. Entonces, ya cuando la creatina fosfato no es tan, ya deja de dar energía, y como ustedes ven, eso es principalmente lo primero, como 9 segundos. Quien viene ahora a suplir el aporte energético es el metabolismo anaerobio. En el caso del músculo habíamos hablado que comienza a utilizarse la glucosa y que se produce ácido láctico. Eso es glucólisis anaerobia, ya eso lo sabemos. Ahora fíjense lo siguiente. Esta glucólisis anaerobia no es que dura mucho. ¿Dura qué? 50 segundos. 50 segundos dura. Pero miren cuál es la finalidad de todos estos procesos. Son diferentes procesos que en diferentes timing, por ejemplo, miren, de aquí a acá se encarga es el ATP. De aquí a aquí se encarga la creatina fosfato. Y de aquí a aquí se encarga el metabolismo anaeróbico. ¿Qué es lo importante de eso? Que por abajo de todos estos procesos está subiendo, está incrementándose a través del tiempo el metabolismo anaeróbico. Utilizar la glucosa como nosotros la conocemos, que se convierte en piruvato, después ciclo de Krebs, bla, bla, bla. Todos estos procesos lo que le dan es tiempo a que el metabolismo anaeróbico, la glucosa aeróbica, llegue a niveles que nos permitan tener un rendimiento adecuado. Fíjense en lo siguiente también. En los primeros minutos, bueno, de hecho, ni siquiera minutos, es hasta, como está, bueno, miren, este es el performance general que nos puede dar el músculo, ¿verdad? En el primer minuto nosotros obtuvimos mucho performance, energía explosiva, rápida, pero que fue en decremento, hasta alcanzar la normalidad que se sostiene a través del tiempo. Entonces, todos estos procesos, como mencioné anteriormente, de lo que se encargan es de darle tiempo al metabolismo anaeróbico que entre en juego, que pueda dar la energía necesaria para mantener el performance a través de unidades de tiempo. Eso es lo que está representado aquí. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, todo claro. No. Ok. Entonces, fíjense que aquí nosotros solamente hablamos del metabolismo anaerobio y aeróbico.
Anaerobio ya nosotros sabemos que solamente puede ser glucosa. Aeróbico ya nosotros sabemos que puede ser o glucosa o ácidos grasos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Entonces no necesitamos ahora mismo. Lo que nosotros estamos viendo acá es cuánta energía nos aporta a nosotros por gramo cada tipo de fuente energética. Nosotros vemos que por cada gramo de carbohidrato de proteína obtenemos 4 kilocalorías, un gramo de alcohol 7 y un gramo de grasa 9. En pocas palabras, las grasas por gramo nos dan un poquito más del doble que lo que nos da la misma cantidad de carbohidrato y proteína. ¿Cuál es la utilidad de este cuadrito que ustedes ven acá? Hay algunos ejercicios que son de cálculo de distribución de calorías y de nutrimentos según dietas, según lo que se les requiere en alguna dieta. Por ejemplo, si tú tienes un paciente, vamos a decir diabético, ya nosotros sabemos que debemos restringir selectivamente a los carbohidratos. Ahora, vamos a suponer que un paciente diabético, vamos a decir que es normal. Vamos a decir que a nosotros lo que nos interesa es que él tenga una dieta que sea de 2200, vamos a poner 2400 kilocalorías por día. Y nos interesa que solamente obtenga de esas kilocalorías, que solamente el 20% de esas kilocalorías sean carbohidratos. Entonces, el 20% que sean de carbohidratos. Nos interesa que, vamos a decir, que el 50% sean grasas y que el 30% restante sean proteínas. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el cálculo de cuántas proteínas debería recibir, cuántos carbohidratos, cuántos gramos de cada uno? Sencillo, usted busca su calculadorita y dice, mira acá. Ok, entonces primero lo primero. Yo estoy viendo aquí que me dice que el 50% deben ser grasas, o sea, del aporte calórico. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es 2400 en total, entre 2, 50% a la mitad, son 1200. Entonces, 1200 kilocalorías deben ser por grasa. Entonces, yo agarro 1200 y la divido entre 9 kilocalorías. Eso me da 133.3 gramos. Entonces yo tengo que distribuir 133.3 gramos de grasa en 3 comidas. Por ende, entonces ya nosotros utilizamos 2400 entre 2, ya utilizamos 1200 kilocalorías. Entonces, los restantes, los restantes que nos queda 30% de proteína y 20% de carbohidrato. Entonces a esto yo le voy a sacar el 30% para saber cuántos gramos de proteína debo de dar. Entonces si yo agarro esto y lo multiplico por 0.3 del 30% es igual a 360. De hecho, es mejor, me parece que es mejor si sencillamente lo sacamos totales, por ejemplo, para no complicarnos, porque si no tenemos que sacar fracciones y demás. Más fácil es si usted sencillamente saca el 30% del total, 720. Entonces, 720 kilocalorías deberían corresponder a proteínas. Entre, ya sabemos que 4 kilocalorías es lo que equivale
cada gramo de proteína, entonces entre 4 es igual a 180. Entonces tengo que dar 180 gramos de proteína. Entonces ahora calcular los carbohidratos. 2400 por 0.20, el 20% deben ser, o sea, 480 de carbohidratos. O sea, kilocalorías de carbohidratos. ¿A cuánto equivale eso en gramos? Lo divido entre 4 y eso es igual a 120 gramos. Entonces, la dieta diaria de él debe tener 120 gramos de carbohidratos, 133.3 de grasas y 180 de proteínas. Entonces, para eso nos sirve esto. Y son preguntas que ustedes deben esperar que les salgan. ¿Qué sucede? Que a veces lo que le dicen es, le ponen diferentes casos. A veces lo que le mencionan es, siempre le van a mencionar o uno o dos de los componentes. Si le mencionan uno es porque tienen que calcular uno solo. Si le mencionan dos es porque tienen que calcular regularmente el tercero. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, miren, ese mismo paciente, lo voy a poner esto aquí, ese mismo paciente que mencionamos, desarrolló una infección en el pie derecho o una quemadura o acabó de salir de una cirugía, por ende su demanda calórica diaria aumenta, necesitará más energía para la reparación tisular y demás. Y ahora en vez de 2400 kilocalorías por día, ahora nosotros necesitamos que él consuma 2800 kilocalorías por día. Ahora, como también ahora nosotros tenemos que enfocarnos un poco más en la reparación tisular, o sea, en restituir proteínas, también vamos a necesitar hacer arreglos en cuanto a la cantidad de proteínas que vamos a necesitar diariamente. Entonces, ahora a nosotros nos interesa que su contenido proteico diario sea 35%. Y nos interesa mucho controlar sus carbohidratos. No queremos que pase de 20% en sus comidas. Entonces, ahora calcúlenme ustedes qué cantidad de carbohidratos, qué cantidad de proteínas y qué cantidad de grasas debería tener la dieta diaria de este paciente ahora. Así que calculen. Comiencen a calcular. Me voy a dar 3 minutos. ¿Cuál es el total? ¿2400 o 2800? 2800. Y los porcentajes son 35 que y 20.
Entonces, déjame separar esto un poco. Ups, espero que no estén usando eso. ¿Acabaron? Todavía están cogiendo lucha. Sí, ya. Ok, entonces, ¿alguien más necesita tiempo? ¿O ya? Excelente. Entonces, lo vamos a dividir en... vamos a dividir de la siguiente forma. Lo voy a poner en orden. Va a ser Yami, Emily, Lara, Fernanda. Carbohidratos. ¿Cuánto Yami? Yo no sé si me dio 140. ¿Cuánto? 140 gramos. 140. Emily, ¿cuánto? ¿El que carbohidrato? Ajá. Sí, 140. Lara, ¿cuánto? Murió Lara. Murió Lara. Bueno, en lo que llega Lara. Fernanda, ¿cuánto te dio? Bueno, me dio 140 también. ¿Y Lara se murió? Sí. ¿Cuánto de proteínas? Yami. Bueno, ya ustedes tienen el orden. A mí me dio 233. ¿Cuánto? 233. 233. Ok. ¿Cuánto te dio Emily? A mí me dio 245. No sé qué hice más. Ok. Fernanda, grita. Tía, yo lo hice mal. No sé, vamos a ver. 108, no sé. Ok, 108. Lara, llegaste. Todavía se murió. Grasa, llame. En grasa fue 155. ¿Cuánto? 155. 155. Emily, ¿cuánto? 140. Ok. Fernanda, grita. No, no lo llegué a calcular hasta ahí. Ahora que estoy cayendo en cuenta. Ok, no hay problema. Pero vamos a ver. Déjame hacerlo yo. Calculadorita, ¿verdad? Calculadora. Entonces, lo que nos pidieron fue una dieta total de 2.800, perdón. Calcular cuánto sería el equivalente a 35% de proteína, 20% de carbohidratos y 20 más 35 es igual a 55 menos 100 es igual a 45% de lípidos. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero, 2008, el orden no importa, pero 2800 por 0.40 es igual a 1120 entre 9 es igual a 124. Entonces, grasas son 124. Recuerden que ustedes tienen que sacar del porcentaje total, o sea, de la cantidad total, el porcentaje que le están pidiendo y dividirlo entre la cantidad de kilocalorías para saber cuántos gramos son. Lípidos son 124. Luego, 2800 por 0.35% es igual a 980 entre el equivalente de proteínas, que es 4, sería 245 gramos de proteína. Carbohidratos, lo mismo, 2800 por 0.20, que es 20%,
nos da 560 entre 4 es igual a 140. Entonces, aquí hubo algo. Y aquí todo el mundo se despartió. Calcula la grasa de nuevo, porque a mí me sigue dando igual. Lo mismo, fíjate. 2800, ¿verdad? Nosotros sabemos que nos están pidiendo el 35% de proteínas más el 20% de carbohidratos, eso da 55, que es de un 100%, menos 100, eso es igual a 45. Entonces, el 45% de 2800 es igual a lo que nos requieren. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Agarramos 2800, le sacamos el 40%, 45%. Y eso da 1260. Eso lo dividimos entre 9 y nos da, oh miren, fui yo que hice un tollo. 140. Así que me estaba. Fui yo que hice un tollo. No sé qué fue lo que hice ahorita, pero es 140. 140 es, nuevamente repito, es 2800 por 0.45 es igual a 1260 entre 9, que es el equivalente de las grasas. Eso es igual a 140. Fui yo que hice un tollo, eso no es. ¿Y qué fue lo que calculé ahí? Déjenme ver. 124 por 9, 116. Hice un tollo. Ah, ya yo sé qué fue. Que yo puse 40 en vez de 45. Droga. Ya, eso fue. Ahorita puse 40 en vez de 45. Eso fue. ¿Y cómo ellos me harían la pregunta, por ejemplo? O así mismo. Te ponen un caso, te dicen un total de kilocalorías, te dan el porcentaje regularmente solo de 2. Te dicen, por ejemplo, porcentaje de proteína y porcentaje de grasa, ya tú tienes que sacar el tercero y tienes que acordarte de estos números porque no te lo van a dar. ¿Ya? Esa pregunta me salió a mí, pero me estaban pidiendo las calorías en proteína. Lo mismo, porque recuerden que nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos en cosas generales, pero todo es totalmente intercambiable. O sea, a ti te pueden dar gramos y pedir, por ejemplo, te pueden decir, mira, o sea, hacerlo de manera intercambiable. Te pueden decir, mira, que a una persona le distribuyeron la dieta por la siguiente razón, de la siguiente manera. Carbohidratos, 100 gramos. Proteína, 250 gramos. Grasa, 300 gramos. Y preguntarte cuánto sería la equivalencia. O incluso te pueden hacer otros tipos de preguntas un poquito más tricky, donde te dicen, mira, nosotros tenemos una persona que tiene una dieta de 250 gramos de proteína diaria, 250 gramos de grasas diarias, su cantidad de kilocalorías diarias es 3200. Entonces, ¿cuántos gramos o cuántas kilocalorías de carbohidratos correspondería a la dieta del paciente? Y ya ahí tú tienes que resolver tu vida. Por ejemplo, ¿cómo ustedes resolverían esto? Conceptualmente hablando. Le dicen la cantidad de proteína en gramos, la cantidad de grasa en gramos. Le dicen que la cantidad de kilocalorías diarias de su dieta es 3200 y le preguntan la cantidad de gramos o cantidad de kilocalorías que corresponden al carbohidrato de su dieta. ¿Cómo ustedes calculan eso? Sencillo. Convirtiendo 250 proteínas por 4. Eso es igual a 1000 calorías en proteínas. Yo no sé si esto me va a dar, porque puse un toyo aquí. Vamos a poner un número más bajo. Vamos a poner algo, hermano, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer un toyo. Oh, no, es que no nos va a dar, porque yo multiplico esto por 9 y nos va a dar muchísimo. Vamos a poner 80 gramos de carbohidratos, de lípidos. Sería 80 por 9 es igual a 700. ¿Cuánto? 720. Entonces, los datos que nos dieron es que de 3200 nosotros tenemos ya
1000 tomadas por proteínas y tenemos 720 tomadas por lípidos. Eso nos deja con un déficit de 1480. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de kilocalorías dada por carbohidratos es 1480. Si nos preguntan los gramos, sencillamente dividimos este total entre 4 y eso nos da 370 gramos de carbohidratos. ¿Entendieron? O sea, lo que digo es que los problemas son interconvertibles. Le pueden preguntar por kilocalorías o le pueden preguntar por gramos. Pero como ustedes ven, no es difícil. Es sencillamente ver qué es lo que le están dando, convertirlo a la unidad de interés y de ahí entonces sacar en base a los totales. ¿Ya? ¿Cómo fue que tú lo llevaste a gramo al final? En los 360. Dividiendo entre 4. Ah, Porque es el equivalente. En proteínas y carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo es el equivalente. Entonces, si yo tengo un total de kilocalorías, lo divido entre sus equivalencias y eso me da la cantidad de gramos. ¿Entienden? Pero nuevamente, el concepto es el mismo. Al final, para usted hacer esto, lo que usted tiene que saber es esto. eso está en Kaplan o sea, hay algún libro que abunda un poquito más. Yo creo que no. Creo que no. Y realmente si me preguntas, yo te diría lo mismo. Yo no creo que necesiten más que esto. Porque realmente al final eso es un problema matemático básico. Y lo que es importante es que ustedes se memoricen esto. Que ustedes sepan a cuánto equivale cada uno. O si le dicen que el paciente bebe, tú sabes, cuánto bebe y ustedes puedan hacer los cálculos estimados. Para mí, si ustedes me preguntan a mí, lo importante es esto. Aprenderse esto, que ustedes sepan las equivalencias. Ya los problemas matemáticos, como les dije, ya eso es... Ustedes de hecho pueden crearlos ustedes mismos, como yo hice ahora. Ustedes pueden sencillamente poner lo mismo, carbohidratos, proteína, grasa. Y decir, bueno, ¿qué me voy a preguntar? ¿Cantidad de gramos o cantidad de kilocalorías? ¿De qué voy a pedir? Ah, bueno, vamos a irnos por kilocalorías. Entonces, lo siguiente, desde lo más básico. O si ustedes quieren, yo le pongo sencillamente algunos ejercicios, o sea, por ahí. Pero yo creo que no debería necesariamente ser de esa manera, porque como le dije, ustedes dicen, mira, una dieta de 2400 gramos, vamos a decir que me dicen que 200 deben ser de 2400 kilocalorías, que 200 gramos deben ser de proteína, de carbohidratos, que 130 gramos deben ser de proteínas. Entonces, ¿cuántos gramos de grasa debe ser? Esa es una. La segunda sería, si a mí me dicen o me piden lo siguiente. Si me dicen que hay una dieta que es de 200 gramos de carbohidratos, ¿cuánto fue yo puse ahí? 130 gramos de proteínas, un total de kilocalorías de 3200. Pues entonces, nuevamente, o cuántas kilocalorías o cuántos gramos de grasa, eso equivale. O lo contrario, puedo darte el número de kilocalorías o el número de grasa, de gramos de grasa, y pedirte que me calcule las calorías totales. O como hice por ejemplo aquí, te doy los gramos o kilocalorías de 2 de los 3 componentes, te doy el total de kilocalorías que tiene que tener la dieta y te pido la cantidad de gramos o kilocalorías del tercer componente, sencillo como eso. Por ejemplo, que yo le diga nuevamente carbohidratos, proteínas y lípidos. Y le diga, mira, la cantidad de gramos que aquí recibe este paciente es 250 gramos. La cantidad de proteínas que recibe son 720 kilocalorías. Y yo quiero saber qué cantidad de gramos o qué cantidad de kilocalorías necesito añadir de lípidos para tener una dieta diaria de un total de 3500 kilocalorías. Ya, ahí te tienen otro caso. Ustedes tienen una que está en gramos, uno que está en kilogramos,
y le están pidiendo que saque la cantidad de gramos y la cantidad de kilogramos de lípido que necesitan para completar el total de 3500. De hecho, voy a agarrar esto. Déjame mandarlo al grupo. Voy a mandar esta. Ups. Le estoy tirando fotos para mandarlo al grupo. Vamos a tirar la foto a esta. Vamos a ponerlo un poco más claro. 130 gramos. Y aquí lo que vamos a pedir es el total de kilocalorías. Vamos a poner que son 2800 kilocalorías. Vamos a mandar esto también. Yo creo que ya. Ahí ustedes tienen todos los escenarios. Tienen el cálculo de gramos, el cálculo de kilocalorías. Podemos hacer esto mismo, pero al revés. O sea, me explico, poner esto aquí y esto acá. Y aquí modificarlo un chin y ponerlo así. Vamos a mandar esto al grupo también. Como le dije, no encuentro que sea muy difícil esto. Vamos a hacer una tercera, que va a ser esto aquí, esto acá, y de hecho no, vamos a mover esto para acá. Dios mío, ¿qué es lo que hago? Vamos a hacerlo bien. Es copiar aquí, eliminar, mover este para acá y poner este aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner 980. Vamos a poner 980 kilocalorías. Vamos a mandar este también. Y aquí voy a poner ahí está. Ustedes tienen para morirse haciendo ejercicio. De todos los escenarios, como le dije. Sacando gramos, sacando kilocalorías, sacando también fracciones. De hecho, podemos agarrar esto y lo mismo. Interconvertir. Poner esto aquí así. Y esto aquí así. Y aquí modificar esto y poner 1384 y poner aquí gramos o kilocalorías. Vamos a mandar este también. Este tienen ejercicio para morirse. Y como le dije, lo mismo, ustedes pueden comenzar a intercambiar. Y si necesitan más, me avisan. Si tienen alguna de un caso u otro, pues me avisan. Pero nuevamente, como le dije, si ustedes me preguntan a mí, ya lo otro son ejercicios matemáticos, cómo hacer los planteamientos. Pero lo más importante para nosotros es esto. Que usted sepa a qué equivale cada uno. Sí, porque eso es lo que le va a permitir a usted hacer los cálculos del lugar. Porque les repito, sí en el examen sí tienen calculadora, pero estos valores no se lo dan. Usted tiene que saber a qué equivale cada uno. Y como le dije, fíjense que no hemos concentrado en lo clásico, que es carbohidratos, proteínas, fatty acids, pero tienen que aprenderse también alcohol, porque le pueden decir, por ejemplo, como este mismo caso, mira, nosotros queremos establecer esto, pero hay que tener en cuenta que el paciente consume 20 gramos de alcohol diario. ¿Cuánto entonces sería? De hecho, si ustedes quieren, vamos a agregar este adicional y sería de la siguiente manera: carbohidratos, proteínas,
lípidos. Vamos a poner una dieta de 2286 kilocalorías. Vamos a poner que la cantidad de proteínas sea 687 gramos, que la cantidad de carbohidratos, vamos a decir que sea 1000 kilocalorías, y que el restante pues sea en lípidos. Ustedes van a dar en gramos y van a dar también en kilocalorías, y van a considerar que el paciente todos los días bebe 20 gramos de alcohol. Déjame ponerlo escrito: alcohol. Por día. Voy a poner este caso también. Ahí está. Ya, tienen todo el escenario de vídeo para ver. Lo que ustedes tienen que hacer es eso. Cogen el que más les guste. Les recomiendo que hagan uno de cada caso y ya. Y que le pongan mucha atención, para que no le pase como a mí. Como a mí aquí, que ustedes saben cómo es cuando uno brega con números. Ups. Cómo es cuando uno broma con números. Que hice un toy aquí en el primero porque no calculé bien acá el porcentaje. Y pues eso. Pero como le dije, lo que van a encontrar son esas circunstancias. Esta es la más básica. Y la más compleja serían estas. No, estas no. La situación más compleja, ¿dónde fue que la puse? Esta sería la situación más compleja. Esta de acá sería la situación más compleja. En tal caso. Y así. Entonces ya ustedes saben lo que les toca. Ustedes agarran ahorita, se sientan, hacen cada uno de los ejercicios. Todos los ejercicios que les mencioné, que hice ahora, lo mandé por el grupo. Y lo mismo de siempre, si tienen alguna dificultad o algo, pues me dicen. Pero nuevamente, esto creo que es algo más de costumbre que de otra cosa. Y ustedes van a ver que un poquito más adelante, a medida que lo practiquen, van a poder hacer esto mismo como yo, como de que crear los casos ahí mismo. Por eso le dije que no creo que sea algo de que super guay. Por lo menos ahora. Por ahora. Y más con el tipo de preguntas con el que le van a sacar este tipo de cosas. Que son así cositas sencillas. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, todo bien. Dejé los ejercicios. Lo pueden ir respondiendo en el grupo. O lo pueden, no sé, hacen hoja, como ustedes quieran. Cualquier cosa, como les dicen, como les mencioné, ustedes sencillamente me dicen. Si quieren que demos un ejercicio, una pequeña retroalimentación.